Señoras y señores, amigos y amigas, distinguida audiencia, teleaudiencia de Aroma TV. Nos enfrentamos próximamente este día domingo 21 de abril a una nueva acción democrática del Ecuador. Y efectivamente tenemos el compromiso con nuestra propia conciencia, con nuestro país, para acudir a dar nuestra voluntad democrática a través del voto, en un referéndum, en una consulta popular. En una consulta popular que consta de algunas preguntas, ¿sí? Vamos a ir desglosando cada uno de estos temas. Ven a votar, dice, esto es un mensaje a propósito oficial del Consejo Nacional Electoral. Ven a votar el domingo 21 de abril. Los ecuatorianos que habitan en el exterior también votan de manera presencial. ¿Conoces las 11 preguntas? ¿Conoces las 11 preguntas? Si no lo conoces, aquí te vamos a hacer conocer. Vamos a ver en qué consisten las 11 preguntas. 5 se tienen que ver con el referéndum, es decir, un asunto de modificación, de reforma a la Carta Magna, a la Constitución Política del Ecuador. 6 tienen que ver de consulta popular. La consulta popular es una pregunta, digamos que abierta al pueblo, que decide hacer en relación de tal o cual situación. Eso como tal, ¿no? Ahí están 5 de referéndum y 6 de consulta meramente popular. Las preguntas del referéndum, póngale mucha atención. Preguntas del referéndum, vamos a ser rápidos, ¿ah? Vamos a ser rápidos, por favor. Casillero A, reforma parcial. ¿A qué? A lo que dijimos, la Constitución. La frase introductoria. Actualmente las Fuerzas Armadas no pueden apoyar a la Policía Nacional en la protección interna y mantenimiento del orden público a menos de que exista una declaratoria de estado de excepción. Eso hemos visto que ha pasado en los últimos días, en las últimas temporadas con la acción del presidente de la República. La pregunta, ¿está usted de acuerdo con que se permita el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional para combatir el crimen organizado? Reformando parcialmente la Constitución de conformidad con lo que está previsto en el anexo 1. Usted tendrá que decir sí o no. Mucha gente se va a dejar llevar por el sentimentalismo de que quieren que la policía, que estén ahí con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Parece que fuera tan bonito, pero hay cosas de fondo. Las cosas de fondo están aquí, señores. Aquí, en estas letras chiquiticas. El artículo 1 de los anexos. Reforma es el texto del artículo 158 de la Constitución, añadiéndose, después del segundo inciso, lo siguiente. A fin de contar con el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas a las funciones de la Policía Nacional, la o el presidente de la República, previa solicitud del comandante general de la Policía, convocará de forma inmediata al Consejo Nacional de Seguridad Pública y del Estado o al organismo que haga a sus veces con la finalidad de realizar un informe motivado que establezca la pertinencia, casos y el ámbito de actuación del apoyo complementario solicitado. Por decirlo menos, son varios artículos, ahí está el artículo, o sea, solamente el artículo 1 tiene cualquier cantidad de versión legal. El artículo 2, artículo 3, solamente como parte de los anexos de esa pregunta, para darle lugar, para darle piso legal en este caso. La disposición transitoria tercera, el artículo 4, disposición final. La disposición final dice, hágase saber a la Corte Constitucional del contenido de la presente reforma parcial en cumplimiento de los dictámenes 4-22-RC-22 y 7-22-RC-22 que habilitaron el tratamiento de la presente reforma parcial a la Constitución de la República, que entrarán en vigencia a partir del día de su publicación en el registro oficial. O sea, tal como está aquí, quieren ingresar la reforma a la Constitución de acuerdo a esa primera pregunta. Pregunta 1, que está dividida, ¿no?, en la pregunta A y pregunta B, casillero B. La pregunta 1, pregunta de referéndum, enmienda constitucional. Atención. ¿Está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos con las condiciones, requisitos, restricciones e impedimentos establecidos en la Constitución, los instrumentos internacionales, en la ley, enmendando la Constitución y reformando las leyes conforme al anexo 1? ¿Sí o no? La extradición. Sueñan muchos con que de acuerdo a esto van a traer al señor Correa, muchos. Pero ¿por qué no traen al señor Luque Lecaro? Es la gran pregunta. ¿Por qué? Ahora, si México pide la extradición, el Estado ecuatoriano irá a dar el salvoconducto en la eventualidad que México vaya a otras instancias o que la justicia mexicana requiera de la comparecencia del señor presidente por este problema que tuvo y que nos metió a todos los ecuatorianos. A veces las cosas hay que medir las consecuencias, no más les digo, sí o no. Yo
Ya saben cuál es mi voto, ¿no? Ustedes ya saben, no voy a decir. Ahí hay un anexo que da lugar a esa pregunta número 1. Vamos con la pregunta número 2, también de enmienda constitucional. ¿Está usted de acuerdo con el establecimiento de judicaturas especializadas en materia constitucional, tanto en primera como en segunda instancia, para el conocimiento de garantías jurisdiccionales que les corresponda, enmendando la Constitución y reformando la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, y control constitucional, de acuerdo con el anexo 2, y control constitucional? Y control constitucional, o sea, del máximo órgano de control constitucional, la Corte Constitucional. Oiga, eso no se puede hacer ni siquiera con tema de asamblea. Es un asunto que, para efectos de modificar grandemente de forma y de fondo, ¿no?, es necesario una quizás asamblea constituyente. Algunos candidatos presidenciales proponían una asamblea constituyente, a propósito, ahorita que me acuerdo. Esto también cuenta con anexos 2, ahí están, cómo pretenden que se quede esa de apoyar el sí, pues, ¿no? De apoyar el no, queda tal como estamos, definitivamente. Bueno, hay tanta situación, señores, que hay que analizar. Es largo comentarles de este asunto, sin embargo, lo que quieren hacer de un solo plumazo, más cuando solamente la Asamblea Nacional Constituyente pudiera reformar en esta parte de esta enmienda relacionada con las garantías jurisdiccionales y del control constitucional, ni más ni menos. Vea, es bastante. Esta es la parte más delicada, que la gente no va a poder discernir y no va a poder entender. Pero ahí está, planteado como pregunta. Como en una está de decir, facilito sí, entonces la gente cree, o el funcionario del gobierno cree que van a decir sí rápido en todas las preguntas. Pregunta 3. ¿Está usted de acuerdo que el Estado ecuatoriano, ojo con esto, reconozca el arbitraje internacional como método para solucionar controversias en materia de inversión contractuales o comerciales? Ay, ay, ay. Aquí hay un beneficio directo del primer mandatario y de su familia. Beneficio directo. ¿Por qué? Porque así nosotros hemos ganado algunos juicios, por ejemplo a las petroleras, pero como son empresas internacionales, se han ido al arbitraje internacional y allá nos han hecho leña. Allá, como no tenemos un buen procurador general del Estado, como algunos ecuatorianos mismos sirven de peritos porque ganan su billete a través de esas empresas, entonces hasta podían haberse convertido en que, por decir, traición a la patria, pero están haciendo otorgamiento de los servicios profesionales. ¿Qué más? Pues no, ¿qué más? Sin embargo, en los arbitrajes internacionales nos han ganado. ¿Por qué? Porque son empresas internacionales y hacen ver como que son inversión extranjera. Los señores Noboa y Compañía Limitada, o Corporación Noboa, ya no constan. Yo he visto, he revisado, ya no constan en la base de datos de la Superintendencia de Compañías, pero están apareciendo como empresas internacionales, como empresas extranjeras, y supuestamente todos los activos, todo lo que tienen acá, liquidaron en sus empresas, pero siguen acá los activos y todos los recursos, pero ahora son parte de empresas internacionales y tendrán que llevar al arbitraje internacional eventualmente los más de 84 mil dólares, 84 millones de dólares que tienen que pagar de impuesto al Estado. Evasión tributaria. Y qué argucia y qué astucia, ¿no?, de estos señores familiares del señor Noboa, realmente. Poner a nivel internacional sus empresas para evitar el pago de los impuestos. ¡Qué desfachatez! ¡Qué desfachatez! Y así está. También esto tienen algún anexo que tiene que considerar. Enmienda constitucional, la pregunta 4. Estas son las enmiendas constitucionales. Póngale atención. ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República y reformar el Código de Trabajo para el contrato de trabajo a plazo fijo y por horas, cuando se celebre por primera vez entre el mismo empleador y trabajador, sin afectar los derechos adquiridos de los trabajadores de acuerdo al anexo número 4? ¿Sí o no? Lo único que puedo decir es ahí que cuando usted vaya a trabajar por horas, si es que es así, aquí en el Ecuador creo que no es viable. Creo yo que no es viable. Y si es viable, es mínimo. Mínimo. Entonces, pero de esos mínimos casos que pueden ser viables, pregunto, ¿y quién se va a hacer cargo de la aportación al seguro? ¿Quién se va a hacer cargo de los aportes y beneficios laborales? ¿Dónde van a trabajar y a completar las horas laborales diarias, las horas semanales, para que usted complete la jornada mensual y para que usted sea el aportante o voluntario o con un patrono? ¿Cuál es el patrono de todos los que le van a contratar por horas para que haga sus obligaciones laborales con el Estado ecuatoriano bajo el asunto del servicio profesional a usted por horas? ¿Cuál o quién de tantos que lo pueden eventualmente contratar? Y si no le contratan, salado. Pregunta de reforma constitucional, ¿no? Ahí están los anexos también, que tienen que ver con el Código de Trabajo, ¿sí?
Y viene ahora sí, hasta ahí, señores, hasta ahí pudiéramos pensar que son las 5 preguntas de enmienda constitucional, ¿sí? Las 5 preguntas. Recuerden que la primera está dividida en A, B y de ahí viene la segunda, la tercera y la cuarta y la quinta, ¿sí? O la cuarta. En la cuarta terminamos, pero en la primera tienen 2. Hay que ser claro. Vamos a las preguntas de consulta popular. Las preguntas de consulta popular. Vea, aquí está el tema. Preguntas de consulta popular, ¿sí? La 1, son 6, la 1. ¿Está usted de acuerdo, dice, con que las Fuerzas Armadas realicen control de armas, municiones, explosivos y accesorios permanentemente en las rutas, caminos, vías y corredores autorizados para el ingreso a los centros de rehabilitación social? O sea, lo que no ha podido controlar el SNAI, lo que no ha podido controlar la Policía Nacional, quieren ahora que se haga de la parte de la policía de los militares. Pregunta obvia. La gente va a decir por sentimentalismo, por corazonada, sí. Pero los familiares de quienes están metidos en las cárceles van a decir quizás no. Entonces, pero ahí hay que analizar. Esta es la otra pregunta, la primera de la consulta popular, meramente consulta popular. ¿Sí? Vamos a ver, solo tiene considerando esta pregunta, no tiene anexos. Consulta popular, pregunta número 2 de 6. ¿Está usted de acuerdo con que se incrementen las penas de los delitos de terrorismo y su financiación, producción y tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, delincuencia organizada, asesinato, sicariato, trata de personas, secuestro extorsivo, tráfico de armas, lavado de activos, actividades ilícitas de recursos mineros, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme al anexo de la pregunta? ¿Está usted de acuerdo, sí o no? Para aumentar penas. Igual, una pregunta sensible, una pregunta obvia, una pregunta que induce a decir sí. ¿Sí? Pero hay otras formas de hacer. Una reforma al Código Orgánico Integral Penal. Asunto de la Asamblea. ¿Por qué? A ver, aquí, en estas cosas donde no cuadran. O sea, si el pueblo dice sí, perfecto. Pero ya, pues entonces, que, a ver, que entre así, pues no. No. En los anexos resulta que ahí está el tema para que el presidente de la República pueda enviar un proyecto de ley en el plazo máximo de 5 días posteriores a la publicación de los resultados de esta consulta popular a la Asamblea un proyecto de ley. Entonces, obviemos un paso, pues. ¿Para qué te nombramos presidente, pues, hermano? En la consulta popular, pregunta 3. ¿Está usted de acuerdo con que las personas privadas de libertad cumplan la totalidad de su pena dentro del Centro de Rehabilitación Social en los delitos detallados en el anexo de la pregunta reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme consta en el referido anexo? La pregunta 3. Ya casi terminamos, son 6. En la consulta popular. Que cumplan la totalidad de la pena. La gente puede decir, no, es que tiene que cumplir. Si fue penado para 10 años, tiene que cumplir los 10 años. Relativamente puede ser que yo esté de acuerdo. Pero igual es una pregunta inducida, ¿para qué? Para que las anteriores también voten sí. Entonces, aquí hay que pensar bien y analizar con cabeza fría. Yo, ya saben cuál es mi votación. No lo digo. Otra pregunta de la consulta popular, pregunta 4. ¿Está usted de acuerdo con que se tipifique el delito de tenencia o porte de armas, municiones o componentes que son de uso privativo de las Fuerzas Armadas o Policía Nacional sin afectar a las armas de fuego permitidas para uso civil, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme el anexo de la pregunta? ¿Sí o no? Ahora yo pregunto. Estamos tan lamentados, tan estropeados, tan en situaciones difíciles con la delincuencia. Pero ¿se acuerdan que el señor Lazo hablaba de armar al pueblo? Que el pueblo mismo se defienda. O sea, prácticamente yo decía en un comentario en aquella época, ya nos quiere convertir en el oeste ecuatoriano. ¿Se acuerdan? Cuando está ahí el sheriff, el comisario, el alguacil, y va, piu, cada quien con su arma. Qué pena, qué mediocridad. Pero eso está ahora trasladado a pregunta, como consulta popular. Yo, ya saben cuál es la mía, estoy escabreado, ya saben. La consulta popular, pregunta 5. ¿Está usted de acuerdo con que las armas, sus partes o piezas, explosivos, municiones o accesorios que fueron instrumentos u objeto material de un delito puedan destinarse al uso inmediato de la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme al anexo de la pregunta? Esta es una pregunta estúpida, ¿no? Bueno, de todas maneras, igual, hace falta una reforma nomás al organismo pertinente, en este caso puede ser el Código Orgánico Integral Penal, porque es cierto, ¿no? A veces se ha visto que cualquier cantidad de armas que son incautadas son destruidas, son inhabilitadas. Bien pudiera servir para que las fuerzas del orden, la policía, los militares puedan hacer uso, pues lógico, de luego de un tratamiento, en este caso con las formalidades de ley.
porque hay que analizar también si ese armamento, bueno, de dónde provino, de quién es, porque no vaya a ser robado a alguna de las Fuerzas Armadas de nuestro país vecinos. ¿Qué ha pasado? Creo que en Perú, a nosotros mismos creo que nos robaron armas desde, se llaman esto, desde los lugares de acopio, de donde están las bodegas de almacenamiento de las armas. También nos ha pasado, señores. Y seguimos, creo que ya toca la última. Ahí hay los anexos. La consulta popular también establece la pregunta número 6. ¿Está usted de acuerdo con que el Estado proceda a ser titular, o sea, propietario, de los bienes de origen ilícito o injustificado, simplificando el procedimiento de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio conforme el anexo de la pregunta? Otra pregunta capciosa. ¿Qué significa aquí? Vamos a suponer que al señor Wilson Martillo le dicen que es culpable, que se ha robado una guitarra y que, bueno, ahí está el problema. Y viene el Estado y le quita su guitarra. Agarran esa guitarra y lo ponen en remate y lo subastan. Y esa guitarra la tiene otra persona, ya la perdieron y todo. El señor Martillo demuestra que él es inocente, que él no se ha robado, que esa guitarra es de él y es legítima. Y el juez dice, se declara la inocencia al señor Wilson Martillo. Y ahora, ¿y de dónde le van a devolver su guitarra si ya esa guitarra se malogró? ¿De dónde le van a devolver? ¿Qué? ¿No hay acaso el respeto a los derechos constitucionales de los ciudadanos ecuatorianos para presumir la presunción de inocencia y garantizar la presunción de inocencia? ¿Acaso no? Entonces, resulta ser que primero se pone los zapatos y después las medias. Hay que demostrar hasta la saciedad dentro de un debido proceso que la persona es culpable. Y luego de eso puede significar el secuestro de bienes o la comparecencia y depositario judicial que active para poder consignar las prendas, los bienes, los activos, para subsanar cualquier perjuicio que haya ocasionado en determinado momento al Estado o a alguna persona en particular. Pero eso ya existe en el derecho ecuatoriano. Por eso es que están confiscados los bienes a la familia Isaías, aunque una periodista presentadora de noticias fue ahí a devolver los bienes de los señores Isaías. Por eso TC Televisión, Gamavisión, que eran de los señores Isaías por responsables de la crisis financiera bancaria, el Estado tiene bajo su administración. Eso ya existe. Acá quieren primero, si hay un correísta que por allá aparece vinculado en un problema, pues listo, quítale todo, quítale hasta la mujer. Y después que el hombre demuestra que no es culpable, ya la mujer ya no existe, ni más ni menos. Así están, señoras, las situaciones. El referéndum de la consulta popular, un simulacro de lo que sería la pregunta. Usted no va a encontrar todo el texto en la pregunta. No va a encontrar. Solamente esta será relativamente la papeleta con la que usted se va a manejar en la consulta popular. Recuérdese, aquí está la pregunta 1. La pregunta, o sea, no habla de pregunta 1, sino pregunta A, pregunta B. Pregunta 1, pregunta. Pregunta B, casillero B, pregunta 1. Sí, casillero C, pregunta 2. Casillero D, pregunta 3. Casillero E, pregunta 4. Eso es medio confuso el tema. Casillero F, esto ya son preguntas de consulta popular. Casillero F, pregunta 1. Casillero G, pregunta 2. Casillero H, pregunta 3. Casillero I, pregunta 4. Casillero J, pregunta 5. Casillero K, pregunta 6 de la consulta popular. Y como ustedes vieron acá al costado, a la derecha, ahí está el sí o el no. Usted tiene que hacer una rayita. Pero aquí estamos temiendo de que algo suceda. Referéndum y consulta popular 2024. Usted puede poner sí o puede poner no. Si pone aquí y acá, está anulando el voto. Pero presumo que hay que estar con los ojos bien abiertos. No vaya a ser que aquí esté puesto no y le pongan el sí y anulan el voto. O al revés, que esté sí y le ponen el no y anulan el voto. Porque pueden pasar las dos situaciones, amigos. Esto es lo que será que le van a entregar el día de las elecciones en el referéndum 2024, referéndum y consulta popular. Ven a votar el domingo 21 de abril. Es tu deber, es mi deber. Es tu deber, es mi deber. Así, señoras y señores, hemos podido compartir con ustedes esta situación muy interesante para que puedan saber exactamente cómo está conceptualizado la consulta, las diferentes preguntas y cómo está incluso el modelo de papeleta que usted va a recibir para que usted dé su voluntad democrática. Interesante, ¿eh? Espero que sea de mucha utilidad. Ya saben, yo tengo mi tendencia, no me pregunten, pero he tratado de explicar los fondos y trasfondos de cada una de las preguntas.